Hay muchas noticias que compartir con nuestro experto José Cohen para que nos ayude a entender. Es experto en temas de inteligencia, de seguridad, consultor nuestro, y vamos a revisar los últimos trascendidos que tienen que ver directamente con Cuba. José Cohen en la casa, bienvenido, gracias por su tiempo. Gracias a usted, Sánchez Gras. Hay un espía que se ha apodado el espía número 1 desde Cuba, ha quedado revelado. ¿Por qué? Bueno, pues por la visita que le hizo la Central de Inteligencia de los Estados Unidos a la dictadura cubana. La CIA nunca va a ningún lugar a repartir caramelos ni a romper una piñata. Cuando llega, tiene un último mensaje, probablemente lapidario. Se difundieron algunas imágenes específicas, muy pocas, en torno a esta visita, y quedó revelada, fue identificado Ramón Romero Curbelo, ha sido expuesto después de esta reunión de Radcliffe en La Habana. Quisiéramos preguntarle a José Cohen qué se sabe de Ramón Romero Curbelo, quien es líder ahora dentro de la inteligencia cubana. Bueno, la información que hay alrededor de este individuo se ha mantenido muy confidencial, se ha hecho pública a través de esta reunión que incluso ni siquiera habían dado nombre. Pero la realidad es que la información que yo tengo es que él no tiene una trayectoria dentro de la inteligencia ni dentro del Ministerio del Interior, sino viene del MINFAR, de las Fuerzas Armadas, persona de confianza de Raúl, y específicamente de la inteligencia militar, como en su momento vino también Bermúdez Cutiño. Estos son personas que Raúl Castro, o en este caso el ministro de las Fuerzas Armadas, pone en lugares estratégicos, pero vienen de la inteligencia militar. En Cuba existe dos inteligencias: la inteligencia del Ministerio del Interior, que es la que atiende el trabajo en el exterior, y está la inteligencia militar, que es la que se encarga de asuntos específicamente militares. Lo que yo tengo entendido es que él viene del MINFAR, específicamente de la inteligencia militar. Esto infiere, me obliga a hacerle otra pregunta. En este momento, el régimen tiene como apoyos más importantes lo derivado del ejército y no así del Ministerio del Interior. O sea, para el dictador la gente de confianza es la gente de las Fuerzas Armadas y no la del MININ. También es voz Claro. populi que la gente del MININ y de las Fuerzas Armadas son como pandillas independientes, no bien llevadas. ¿Esto es un mito o esto es real? Esto siempre fue real. Mientras yo estuve en Cuba, eso era una realidad, pero hoy Raúl Castro se encargó en los últimos años de poner a dirigir el MININ gente del MINFAR. O sea que hoy el MININ no es algo como independiente, como en el tiempo que lo dirigía Ramiro Valdés o cualquiera otro de los ministros del Interior, en este caso Abrante, donde habían ciertas discrepancias, cierta rivalidad. Hoy en día no, hoy en día el MINFAR ocupó el MININ y puso en los lugares más importantes a sus generales. O sea que el MININ hoy es una dependencia del MINFAR. Romero Curbelo se está diciendo que es originario de Cienfuegos, que era prácticamente desconocido, aunque hay otro hecho notorio que lo hizo público, y fue cuando en el año 2025, el año pasado, él encabezó una delegación cubana en una visita a la Academia Nacional de Seguridad del Pueblo de Vietnam. Cuando se hizo ese reporte, él fue identificado como la persona que era el director de inteligencia y estaba al frente de esta delegación. ¿Esta Academia Nacional de Seguridad del Pueblo de Vietnam tiene algún significado específico o tradicional para la inteligencia cubana, o esto ha sido solamente un evento de última temporada? Eso yo no conozco, yo no tenía referencia de esa academia. Históricamente, los oficiales de inteligencia en Cuba se entrenaban en la antigua Unión Soviética. Probablemente a la caída de la Unión Soviética se ha creado este tipo de relaciones. Yo sí sé que los vietnamitas tradicionalmente iban a Cuba, específicamente en las áreas de Pinar del Río, a entrenar
a los guerrilleros de Latinoamérica, las FARC, el ELN y toda la guerrilla del Salvador. Todas estas personas recibían entrenamiento de los vietnamitas en guerra de guerrilla, pero no conocía ni esta academia ni este vínculo. O sea, esto no era de lo más usado, pero bueno, obviamente han tenido que comenzar a mover fichas en otras direcciones en medio del cerco, en medio del desespero que tiene la dictadura. José Cohen es experto en temas de inteligencia y seguridad, nos está ayudando a entender todas estas noticias derivadas de Cuba en las últimas horas. El medio Axios, que no era el medio donde más se difundían estos temas, ni era un medio de prensa de gran relevancia con anterioridad, ha estado publicando que Cuba habría adquirido unos 300 drones militares, según fuentes de inteligencia a las que ha accedido Axios. Yo debo decir que el esplendor de Axios tiene que ver con la inteligencia de sus creadores. Sus creadores en gran medida han estado relacionados como corresponsales en la Casa Blanca durante mucho tiempo, con muchos contactos dentro del establishment, dentro de las autoridades de defensa, de inteligencia, los departamentos, los secretariados que rigen la política nacional, y toda esta cantidad de contactos les ha permitido crear un medio que ahora se ha vuelto notable. Estos titulares antes salían en Washington Post, salían en The New York Times, y ahora resulta que esos medios citan a Axios cuando se trata de algunas de estas informaciones. Hago la aclaración porque hay gente que me ha dicho, Sánchez, ¿qué cosa es eso? Axios, ¿de dónde salió? ¿Por qué eso está sonando tanto? Bueno, últimamente es así, es una publicación digital. Los tiempos cambian, igual que los agentes de inteligencia iban a entrenar a Rusia y ahora van a Vietnam, pues ahora nos enteramos con Axios acerca del tema de los drones militares. Se está diciendo que los drones, unos 300, están en Cuba procedentes de Rusia y de Irán, y que se ha comenzado a discutir algunos planes para usarlos contra la base naval de Guantánamo, contra buques militares estadounidenses e incluso en contra de Key West en el estado de la Florida. Lo primero que quería preguntarle, ¿cuál fue la política más establecida por la dictadura con el tema de la base naval de Guantánamo? Porque hay sucesos de los años 60, 70, donde se recuerda que algunos guardafronteras cubanos perdieron su vida en sus postas, en sus guardias, preservando la integridad del territorio nacional cubano, y la orientación de parte de la dictadura es no se dejen provocar. Sin embargo, ahora lo que está diciendo Axios es que la dictadura estaría preparándose con unos 300 drones, que a mí me parece una cifra bastante simbólica, para cumplir un entuerto tan grande como podría ser la base naval, Key West o las embarcaciones estadounidenses en el Caribe. ¿Qué pasa por su mente, José Cohen? Primero, esa información, aunque no está confirmada por ninguna de las partes, es muy creíble. Primero, por la fuente de información, esa gente está muy bien informado. Segundo, porque Cuba está dando pasos desesperados para un enfrentamiento. Ellos no acaban de asimilar. Yo me imagino que Raúl Castro, acostado en una cama, debe estar diciendo esto de patria o muerte. No se ha dado cuenta de los tiempos, no sabe interpretar la realidad, y al final están ejecutando órdenes de una persona. No estoy ni siquiera seguro que los militares lleguen a cumplir las órdenes, pero yo creo que él está pensando en un final de esa naturaleza. Y la única manera que tiene para poder, por lo menos, intentar amenazar a Estados Unidos es comprando drones. Hoy los misiles, las armas que tiene las Fuerzas Armadas no funcionan, no tienen nada que ver con la tecnología de estos tiempos. Así que yo no descarto que eso sea una realidad. La base naval de Guantánamo siempre ha sido un chantaje usado por el gobierno cubano para amenazar a Estados Unidos. Ok, está muy cerquita, de hecho está totalmente minada, tiene muchos kilómetros a su alrededor minado, y siempre lo han pensado como el primer punto de agresión en caso que tengan necesidad de responder
a una invasión de Estados Unidos. Por lo menos históricamente esa ha sido la propuesta, pero lo que pasa es que yo creo que ellos tienen un error de cálculo. Primero, el primer error de cálculo es que ellos creen que con 300 drones pueden hacer algo, no van a hacer absolutamente nada. Lo estamos viendo en Irán, lo estamos viendo lo que ocurrió en Venezuela. Tenían los drones más avanzados chinos y los drones más avanzados de Rusia y todo quedó neutralizado. Y lo otro que ellos yo creo que no están calculando, porque hasta ahora le ha salido bien, fíjate, es Donald Trump. Donald Trump no es una persona, como todos sabemos, político, no es político, tiene un sentido común muy avanzado, conoce la situación de Cuba históricamente, existen declaraciones de él en los últimos años, no en los últimos años, sino durante toda su vida respecto a Cuba. Y Donald Trump va, bueno, ya yo creo, si tú me preguntas, ya yo creo que comenzó el desmantelamiento del régimen. Todo lo que estamos viviendo es un proceso. Yo sé que hay cosas en la prensa, yo sé que es poco creíble para personas que llevan 67 años, generaciones tras generaciones pensando que ya incluso Estados Unidos no iban a intervenir a Cuba. Todos nos convencimos de eso. Ningún político se atrevió a llegar a donde ha llegado Donald Trump, que interpreta la realidad, interpreta el sentir de los cubanos, interpreta el sentir de los estadounidenses. Entonces yo creo que están calculando mal hasta ahora, viviendo una inercia, pensando que lo que han hecho le va a funcionar y definitivamente ya Trump, en mi opinión, inició este proceso. Está por terminar, pero ya ese proceso está iniciado y esto culmina con el desmantelamiento del régimen cubano. Ahora, esto puede ser también un acto propagandístico o podría yo estarme equivocando porque el tema de los drones se filtra y comienza a caminar sin importar en cuál medio de prensa sea, apenas 48 horas después de la visita del director de la CIA. ¿Todavía la dictadura estará creyendo que ellos le meten miedo a alguien divulgando este tipo de información ellos mismos? Yo le diría que son patadas de ahogado, honestamente. Yo creo que en esa reunión bien privada, fíjate que no fue un diplomático, fue un director de la CIA. Le tienen que haber dicho a Cuba, esto es así. El jefe de la inteligencia deben estar ahora mismo diciendo, señores, yo no sé a quién se le ocurre pensar que podemos enfrentar a esta gente, pero ellos están cumpliendo órdenes. Y yo honestamente creo que hay personas que creen, porque toda la vida lo practicaron, que diciendo que va a haber un derramamiento de sangre, todo eso es absurdo, no va a haber ningún derramamiento de sangre, ni van a matar a ningún ciudadano, ni a ningún soldado americano, pero algunos de ellos en su fantasía, porque le ha funcionado toda la vida, acostumbrado a esos pensamientos con 90 años, pueden pensar que eso va a intimidar a Estados Unidos, en este caso al Comando Sur, imposible, ¿ok? Eso es un chiste, diría yo, de mal gusto, pero eso no tiene ninguna posibilidad de ocurrir, ni baño de sangre, ni de... El pueblo cubano quiere eso. Si le preguntan en la calle, están diciendo, se están atreviendo a decir eso, que venga Trump y que acabe con esto ya. Ya Trump se ha convertido en un héroe para los cubanos fuera y dentro de la isla, sin que todavía haya un soldado americano en tierra cubana. Ahora, esta información que se ha dado de los drones, que además de limitada, serían muy pocos, como bien usted ha dicho, yo he hablado con otros expertos que han dicho, bueno, 300 drones en acción sería menos de una hora. Sin embargo, ellos han dado un radio de acción tan grande que parece que van a tomar el mundo con 300 drones. Según las fuentes, Cuba ha venido adquiriendo estos drones que ellos llaman drones de capacidades variables. O sea, ¿qué entraría en ese rango de capacidad variable para un dron? No son ni muy, ni tan. ¿Eso es lo que hay que entender? Yo lo que creo, de eso no soy muy experto, Sánchez Gras, pero lo que te diría yo, que cuando ellos hablan de capacidad variable, es que no todos los drones son iguales, sino que tienen diferentes funciones. Quizá hay algunos drones más pequeños para alcances más medianos, otros más explosivos, otros más detectables. Ok, me imagino que no están comprando un tipo de dron, sino que han comprado, de acuerdo a las condiciones económicas, incluso una variedad de drones, ¿ok? Que lo haría sería una guerra más asimétrica. A la vez que tú identificas
el comportamiento de un dron es más fácil destruirlos todos, ¿entiendes? Pero a la vez que los drones tienen diferentes capacidades, diferentes movimientos, diferentes alcances, diferente potencial, pues entonces tiene que estar adaptándose automáticamente el sistema de defensa a cada uno de estos drones. Pero 300 drones, imagínate que Rusia manda más que eso a Ucrania todos los días y la mayoría son neutralizados. O sea que 300 drones, si ellos creen que eso va a amenazar a Estados Unidos, es bueno que se haga público porque eso va a acelerar el proceso, honestamente, pero no creo que eso signifique nada para un enfrentamiento de Cuba con Estados Unidos. Bueno, pues si el dictador Raúl Castro lo que quiere es un final heroico y está mandando esta retórica, probablemente lo consiga mucho antes de lo esperado. Recalcamos que este 20 de mayo debe hacerse público el indictment en contra del dictador Raúl Castro por el tema de su accionar directo con Hermanos al Rescate, una herida que está abierta desde hace décadas en el corazón del exilio. Gracias a José Cohen por ayudarnos a entender desde un modo distinto, desde la inteligencia, desde el conocimiento, qué es lo que ha estado pasando en las últimas horas en torno a la identificación del que han llamado el espía número 1, el líder actual de las instancias de inteligencia en Cuba, una persona que proviene de las Fuerzas Armadas para que sea de la confianza de Raúl Castro, y además la historia de los 300 drones que dicen que están durmiendo, repartidos a lo largo del país, esperando para gestar una acción heroica en defensa de la isla de Cuba. Gracias, José Cohen, un abrazo, gracias por su tiempo. Gracias, Sánchez, gracias, mil gracias.